Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Ok? Está hablando a los cristianos. O sea que el diablo está acechando hacia nosotros. Dice, pero si te vistes de la armadura de Dios, o sea, si estás listo, estás firme. ¿Ok? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ok, versículo 12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades. Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Contra qué? ¿Huestes qué? Espirituales, ¿ok? Mucha gente y muchos cristianos, ¿sí?, viven una vida donde son completamente ignorantes del mundo espiritual. Completamente ignorantes del mundo espiritual. Viven su vida por lo natural, por lo que ven. Tienen fe de que un día cuando mueran van a ir al cielo, pero no están conscientes del mundo espiritual que nos rodea y en el mundo espiritual en el que vivimos, ¿sí? Y de eso vamos a hablar hoy. Porque como creyentes tenemos autoridad sobre ese mundo espiritual y tenemos que estar conscientes de eso. Aquí nos dice que estemos firmes, ¿sí?, para poder resistir las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo está acechando contra nuestra vida. El diablo, fíjate, estaba pensando yo esto, ¿no? El diablo ataca a los hijos de Dios, ¿sí?, y nos quiere destruir. En Juan 10:10 dice que el ladrón vino para matar, robar y destruir, ¿sí? Pero Jesús vino para que tuviéramos vida y vida abundante. Entonces tenemos al chamuco que quiere robar, matar y destruir, ¿sí? Y tenemos a Dios que nos ha proveído redención y a través de su gracia nos ha proveído de una vida abundante. Entonces quedamos nosotros aquí en medio y ahora nosotros decidimos, ¿sí?, a cuál nos vamos a conectar, a cuál vamos a abrir nuestras vidas. Consciente o inconscientemente lo estamos haciendo a uno de los dos, ¿sí? Entonces yo me ponía a pensar, dije, bueno, si yo muero, pues la verdad es que lo mejor está por venir en la eternidad con Cristo, ¿sí? Pablo dijo, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Entonces si yo muero, pues me espera una mejor vida, ¿sí? ¿Ok? Y a veces no pensamos en eso, y tenemos tanto miedo a la muerte. Y ahora vivimos en temor de la muerte, ¿sí? Pero si vivo, entonces vivo en Cristo. Y si estoy vivo y viviendo en Cristo en esta tierra, entonces soy yo una amenaza para el diablo. ¿Por qué? Porque estoy contagiando a otros, porque estoy influenciando a otros a venir a Cristo y a vivir la misma vida sobrenatural, vida abundante, vida victoriosa en Cristo, ¿sí? Entonces, para el diablo no está buscando nuestro mejor beneficio, ¿sí? O sea, la razón por la que el diablo nos quiere aniquilar es para que no le estorbemos. Porque si realmente él quisiera lo peor para nosotros, no nos estaría mandando al cielo. ¿Sí me entiendes? Si el diablo quita mi vida, yo voy al cielo. Gracias, diablo. No, ¿verdad? Pero ¿sí me entiendes? Entonces lo que él está tratando de hacer es quitar a los hijos de Dios de la tierra para que no sigan ganando a otras almas y trayendo a otros a la verdad, ¿sí? A los que están viviendo su vida sin Cristo, el diablo no le está haciendo nada, el diablo no le está atacando, ellos solitos con sus propias decisiones y viviendo en un mundo de tinieblas están autodestruyendo a sí mismos, ¿ok? Si hay una enseñanza que hicimos aquí hace un par de años, una serie que se llama ¿Por qué Dios? Y vimos 5 razones principales por las que cosas malas suceden, ¿no? Y una de esas es el diablo, ¿sí? Otra es que vivimos en un mundo corrupto, un mundo caído y que cosas pasan, nuestras propias decisiones, ¿ok? Entonces, para nosotros, el diablo nos quiere sacar de esta tierra para no decirle a nadie más. Por eso a veces tenemos tormentas, a veces tenemos tribulaciones, a veces el diablo está acechando a nuestras vidas. Pero dice la palabra que luchemos la buena batalla de la fe. Y es una buena batalla porque la victoria nos fue dada. Solamente tenemos que mantenernos firmes. No hay duda en quién gana. Solamente tenemos que mantenernos firmes, ¿sí?
y estar conscientes de lo que está pasando en nuestra vida. ¿Están ahí? Ok. Para nosotros lo mejor está cuando dejamos este cuerpo, ¿sí? Muchos creyentes tienen la idea de un mundo humanista, ¿sí? Que todo es natural, ¿sí? Que tenemos buena suerte o mala suerte, que todo es superficial nada más, que todos son causas naturales, y no tomamos en cuenta el mundo espiritual. Entonces vamos a hablar más de eso hoy. Estamos en una batalla espiritual, ¿sí? El diablo tiene una guerra con nosotros. El diablo tiene una guerra hacia nosotros, ¿sí? El diablo está luchando por las almas nuestras y por las almas de nuestros hijos todos los días. Pero necesitamos estar conscientes de que es una guerra espiritual. A mucha gente le gusta hacer lo que hace la avestruz. Es la avestruz la que pone la cabeza en la tierra, ¿verdad? Sí. A muchos les gusta vivir su vida así. Y ignorar, sí, las cosas espirituales. Y meten su cabeza en la tierra, en la arena, y piensan que ya no está pasando, ¿sí? Que ya no sucede. Si lo ignoro, está bien, no hay nada espiritual. Pero no es así, ¿verdad? Porque uno cuando saca la cabeza de la arena, si había destrucción, ahí va a estar la destrucción. Entonces no podemos ignorarlo. Si lo ignoramos, va a seguir viniendo. Pero podemos estar firmes y podemos tomar autoridad con las armas que Dios nos ha dado, ¿sí? Para tener una vida victoriosa. Ahora, no pienses que esto es mucho trabajo, ¿ok? No es trabajo. Porque Él ya ganó la batalla. Es simplemente fe, es tomar autoridad y estar conscientes de las cosas, ¿sí? A veces nos dan noticias que quisiéramos no haber oído porque ahora nos dan cierta responsabilidad. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? ¿Sí? Ojalá no me hubieras dicho eso porque ahora soy responsable y ahora tengo que hacer algo al respecto. Antes no importaba porque era ignorante, no lo sabía, ¿sí? Pero como ya me lo dijiste, ahora tengo que hacer algo al respecto y no seguir siendo ignorante o ignorando esa situación. ¿Están ahí? Así que nadie se levante de su lugar, ¿okay? Porque tengo mucho más que decirles acerca de esto. Efesios 6:10 ya leímos, ¿no? Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Mi lucha no es contra la gente que me rodea. Mi lucha, aquí dice la palabra que es espiritual, ¿sí? Contra huestes espirituales, cosas espirituales. A veces vemos las cosas naturales sin que tienen una influencia espiritual. Voy en el carro, en la mañana, medio despierto, medio dormido, manejando el trabajo, ¿sí? Y se me cierra alguien, bien feo, un loco, ¿sí? Y me arruina la mañana, ¿sí? Me hace decir de groserías, ¿sí? Tocar el claxon, me enoja. Por los siguientes 30 minutos ya empecé mal la mañana, ¿sí? Y tomamos esas guerras contra las personas físicas, ¿sí? En vez de darnos cuenta que no es la persona, ¿sí? Sino que es el diablo que está acechando contra nuestra vida, ¿sí? Que está acechando contra nosotros y quiere él destruir tu día, ¿sí? Él quiere que tú te enojes tanto, que retengas amargura y que retengas ofensa en tu corazón contra esa persona. ¿Y por qué hace eso el diablo? Porque quiere arruinar nuestra vida, quiere robar nuestro gozo. Porque si roba nuestro gozo, ¿sí? Roba nuestra fuerza. Porque el gozo del Señor es mi fuerza, ¿sí? Entonces el diablo está acechando hacia nuestras vidas todo el tiempo y tenemos que reconocer. Entonces cuando esa persona se me cierra en el camino, en vez de yo enojarme con ellos, y digo, no voy a dejar que ese dardo, no voy a dejar que esa acechanza robe mi gozo de esta mañana, ¿sí? No voy a dejar que el diablo logre poner algo de amargura en mi corazón o que me controle. Entonces voy a mantener la calma, voy a mantener paz, voy a ejercitar el fruto del Espíritu y voy a decirle, Dios te bendiga. Ok. Son acechanzas. Entonces ahora estoy tomando una decisión madura
Y entendiendo que mi lucha no es contra esa persona, no es carnal, no es contra carne y sangre. Mi lucha no es contra el compañero de trabajo o contra el jefe, ¿sí? Mi lucha es espiritual. Y lo que yo permita que suceda en mi vida determina si estoy ganando la batalla o si estoy perdiendo la batalla. Si estoy dándole lugar al diablo o si estoy dándole lugar a Dios en mi vida. ¿Ok? Más adelante, Jesús le pregunta a sus discípulos y les dice, ¿de dónde? ¿De dónde dice ustedes que vengo yo? ¿Sí? Dice, ¿de dónde dices tú que vengo yo? Y Pedro dice, ¿qué dice Pedro? Dice, tú eres el Hijo de Dios. ¿Sí? Y le dice, eres el Mesías. Y le dice, Pedro, wow. Le dice, ni carne ni sangre te lo reveló, sino el Padre te lo reveló. Dios te lo reveló. ¿Sí? Entonces Pedro habló algo inspirado por Dios. ¿Sí? Jesús claramente dice, esto tú no lo pudiste haber averiguado tú mismo, sino que viene de Dios lo que tú acabas de decir. ¿Sí? Fue usado por Dios para hablar esas palabras. Ahora, más adelante, Jesús está diciéndole a sus discípulos que las revelaciones, que va a morir, que va a ser torturado, que va a ser aprisionado, que todas estas cosas horribles van a suceder, ¿sí? Porque es parte de su destino. Entonces le está diciendo, ¿y qué dice Pedro ahora? Ahora Pedro dice algo diferente. Y le dice, no, Señor, jamás, no digas eso. Y Pedro reprende al Señor Jesús. ¿Y qué le dice Jesús cuando lo reprende? Le dice, ponte detrás de mí, Satanás. Le dijo, yo creo que eso fue el mismo día, ¿sí? Jesús le dijo a Pedro, le llamó Satanás prácticamente, por lo que había dicho. Jesús nos estaba dando a entender que Pedro había hablado algo que el diablo había puesto en su mente, o que algo que el diablo le había susurrado en su mente, ¿sí? En su oído. Y le dijo, apártate de mí, diablo, apártate de mí, Satanás. Imagínate que un insulto. Imagínate que yo te diga a ti, ¿sí? Que tú vienes y me dices algo y te digo, apártate de mí, Satanás. ¿Cómo te sentirías? Ay, chiquito, yo creo que es así como que, ay, qué mala onda, yo ya no voy a venir a esta iglesia nunca más. Pero ese mismo día lo elevó a Pedro y le dijo, Pedro, ni carne ni sangre te lo reveló, sino el Padre, el Espíritu Santo te lo reveló. Wow, oíste de Dios, ¿no? Y Pedro se sintió muy bien, ¿no? ¿Cómo es que Pedro pudo haber sido usado por el diablo y usado por Dios el mismo día? ¿Sabes que alguna gente cristiana, hijos de Dios, a quienes Dios ama, a veces son usados por el diablo? Oh, pastor. Nadie aquí. ¿Sí? Pero ¿cómo puede ser eso, verdad? Porque nosotros decidimos a quién nos sometemos, ¿sí? ¿De quién vamos a hablar? Vamos a ver una escritura. Ven conmigo a Proverbios, ¿ok? A veces que el diablo está hablando directamente a través de algunas personas sin que ellos lo sepan. No les estoy diciendo que los llamen Satanás, ¿verdad? Porque eso lo hizo Jesús, pero hay un pastor que cuenta una historia. Dice que él estaba un día en un viaje de vacaciones con su esposa, sus hijos y su mamá, ¿sí? Entonces ahí va la suegra en las vacaciones también, ¿no? Y en el camino el niño estaba enfrente del aire acondicionado, ¿no? Y la mamá, la abuelita dice, ay, se va a enfermar este niño, quítenlo del aire acondicionado, ¿no?
Y dice, no se va a enfermar, no se va a enfermar, está bien, ¿no? Y este pastor cree en sanidad, ¿no? Él está firme en su fe, él cree en sanidad divina para su familia. Pero ahí viene la abuelita preocupada y ahí está. Y todo el viaje allá está diciendo, ay, tapen ese niño que se va a enfermar. Ay, cuiden ese niño que se va a enfermar. Y ese niño no le hagan eso. Y bájenle el aire acondicionado que se va a enfermar. Y dice, mamá, no se va a enfermar, está bien. Aquí no nos enfermamos, nosotros, Dios nos cuida, ¿no? Y pues no es como, no le estaban dando una dosis de enfermedad, ¿verdad? Sí, pues está el aire acondicionado, ¿no? Y siguen en el camino y el coche estaba muy frío y la abuelita seguía diciendo, se va a enfermar. Y este pastor ya estaba bien irritado porque decía, deja de confesar esas cosas malas sobre mis hijos, ¿no? Esas palabras. Bueno, esa noche, a las 12 de la noche, todos estaban dormidos en el cuarto del hotel y empieza a toser una tos de perro el niño. Y se levanta el pastor y toma a su niño y ora, empieza a orar en lenguas por él y toma autoridad y declara sanidad sobre su hijo y se va a dormir. Y a la hora otra vez el niño empieza a toser como tos de perro, ¿no? Ya saben cómo esa tos horrible, el croup. Y se levanta otra vez y va y ora por él y empieza a orar en lenguas y el niño se calma y vuelve a dormir y sale y se regresa. Se va a dormir otra vez y otra vez a las 3 de la mañana el niño otra vez empieza a toser fuerte. Y está orando en lenguas y ya cuando va de regreso escucha una voz de ahí, de la mamá que estaba en el sillón durmiendo, y dice, te lo dije, se iba a enfermar. Y se voltea el pastor y le dice, Satanás, te reprendo y cállate en el nombre de Jesús. Y no volvió a toser el niño toda la noche. Y no tuvo tos nada más en todo el viaje, todas las vacaciones fueron maravillosas. Pero cuando él cuenta esta historia, a mí me recuerda de esto, ¿no? Porque la viejita adorada, abuelita maravillosa, estaba siendo usada por el diablo. Oh, pero ella es cristiana, que estaba endemoniada o poseída. No estaba poseída, no estaba endemoniada. Pero con sus palabras había escogido someterse, ¿sí?, algo que va en contra de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, estaba siendo usada de esa manera. Y hay veces que hay gente en nuestra vida, a nuestro alrededor, incluso amados, que son usados por el diablo y están hablando palabras que van en contra de la palabra de Dios, que van en contra de nuestra fe. ¿Por qué? Porque tenemos que entender esto. Nuestra batalla no es contra sangre y carne. La abuelita no es contra ella, ¿verdad? Al siguiente día dice que se reconciliaron y que le pidió perdón y todo, ¿verdad? Y no te recomiendo que le digas eso a nadie, ¿sí? A nadie, no a tu esposa, no a tu esposo, no a tus papás, ni a tus hijos, no, nada, ¿ok? Pero en ese momento él reconoció eso y es un ejemplo para nosotros de entender que a nosotros mismos, ¿a quién nos vamos a someter? ¿A quién vamos a dejar que hable a través de nuestra vida? ¿La voz de quién es la que vamos a escuchar o a permitir en nuestra casa? ¿Sí? Entonces, él reconoció que su lucha no era contra sangre y carne, no era contra ella, contra su mamá, ¿verdad? Era contra el diablo. Y el diablo quería ¿qué hacer? Robar su fe, robar su firmeza, ¿sí? Él estaba firme en la palabra de Dios. Él estaba firme, pero el diablo vino a acechar, ¿sí? ¿Con qué? Con mentiras, con palabras. Entonces reconocer que tu batalla no es contra tu esposo ni contra tu esposa. Tu batalla no es contra tus papás o contra tus hijos, ¿sí? Que te hacen enojar. No es contra ellos la lucha, es espiritual. Y tenemos que aprender a reconocer eso, ¿sí? Porque si logramos derrotar a alguien en sangre y carne, ¿qué crees? Se van a aparecer después en otra sangre y en otra carne. De la misma manera en tu vida. Entonces tenemos que sacar la cabeza de la arena y abrir nuestros ojos espirituales y reconocer que hay un mundo espiritual sobre el cual tenemos que estar conscientes, ¿sí? Amén. Todos los días. Amén. Ok.
Tenemos todas situaciones en nuestra vida donde han sucedido injusticias a nosotros, ¿ok? De parte de otras personas. Y a veces solamente vemos la superficie del problema, ¿sí? Y lo vemos lógicamente, ¿ok? Oh, bueno, es que yo hice esto y eso pasó y tomé esa decisión mala y esa era una mala persona. Entonces nos seguimos ahí y no vemos lo espiritual. A mí me sucedió esto por unos años en mi trabajo cuando recién nos casamos. Y yo seguía teniendo trabajos que prometían mucho y no daban nada, ¿sí? Trabajos que me prometían el mundo entero y que si yo trabajaba extra y todo esto, entonces algo iba a suceder, algo maravilloso. Y nunca sucedía. Y esto sucedió por un par de años, tal vez 3 años, hasta que el Señor nos habló de esto y nos dijo: tu lucha no es contra sangre y carne. En otras palabras, no es tu jefe o el trabajo o la oportunidad que hayas tomado esta vez, sino que tu lucha es espiritual. Y el Espíritu Santo me llevó y me mostró algo y me dijo: tu lucha es espiritual y hay esto en tu vida que está atrayendo ese tipo de persona, ¿sí? Porque tal vez fue algo generacional, algo que fue pasado a ti de tu padre o de tu abuelo, ¿sí? Y que vino sobre tu vida, donde la gente abusa de tu bondad, ¿sí? Y otras cosas que el Señor me habló. Entonces mi esposa y yo nos dimos cuenta de esto y oramos y lo reconocimos y tomamos autoridad en lo espiritual, ¿sí? Oramos contra eso. Y entonces el Espíritu Santo nos ayudó a reconocer cuando esas situaciones venían otra vez, ¿sí? Para rechazarlas. Y ahora somos guiados por el Espíritu y no por lo que vemos en la carne, por lo que vemos físicamente. Aunque se vea muy bueno, si el Espíritu Santo nos muestra que es de Él, entonces es de Él. Pero estamos cayendo constantemente contra lucha contra carne y sangre, contra carne y sangre. Hasta que el Espíritu Santo nos mostró y nos dijo: no es contra carne y sangre, es espiritual, ¿sí? Y tienes que tomar autoridad espiritual sobre esa situación. Y lo hicimos y todo está de maravilla desde entonces, ¿sí? En Proverbios... En Proverbios 6, la palabra dice que el diablo nos tiene que pagar 7 veces lo que robó, ¿sí? Y a veces situaciones injustas suceden en nuestra vida y tenemos que reconocerlas espiritualmente. ¿Por qué? Porque como en Proverbios 6 dice que el ladrón tiene que pagar 7 veces lo que robó, ¿sí? Si tú no sabes esto y el diablo viene y roba en tu vida, entonces tú no puedes tomar autoridad sobre esa situación, ¿sí? Y tomar esa promesa sobre tu vida. ¿Sí? Oh, alguien me robó, oh, qué mala onda, más abusados para la próxima, ¿no? No, la palabra de Dios dice, si tú abres tus ojos espirituales y lo ves y ves que tu lucha es espiritual, entonces dices: diablo, tú me robaste y ahora me vas a pagar 7 veces más lo que me robaste. Y entonces, ¿qué pasa? Estás tomando tu autoridad espiritual y la promesa del Señor sobre esa situación. ¿Sí me entiendes? Lo espiritual gobierna lo natural, lo carnal. El mundo espiritual es 99%, el mundo carnal, lo que vemos, sentimos, oímos, es 1%. ¿Sí? Entonces tenemos que estar conscientes de las cosas espirituales para tener victoria en nuestra vida. De otra manera vamos a luchar contra sangre y carne siempre. Romanos 6:16. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Otra vez, te los voy a leer en versión Benjamín. ¿Qué no sabes? Que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, entonces eres esclavo de esa persona a la que obedeciste o de esa cosa a la que obedeciste, ya sea que sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. ¿Ok? Otra vez estamos aquí en medio nosotros dos, ¿sí? Y podemos obedecer la voz del diablo
que nos acecha, que quiere llevarnos a la mentira, que quiere que creamos y estemos llenos de temor, ¿sí? O voy a obedecer la voz de Dios. ¿Voy a ser guiado por el Espíritu Santo o voy a ser guiado por mi carne y mis emociones y mis sentimientos? ¿Sí? Porque si yo obedezco al diablo o a mi carne o a mis emociones, entonces me hago esclavo. ¿A cuántos les gusta ser esclavos? Nadie les gusta ser esclavos. Entonces, si tú obedeces a tu carne, a tus sentimientos o a la voz del diablo, te haces esclavo del diablo. Estás yendo en reversa de lo que Cristo Jesús hizo por ti. Él te redimió, Él te hizo libre de la esclavitud, pero cuando tú escuchas y sigues la voz del diablo, te estás sometiendo a Él y estás siendo esclavo de Él. Como la abuelita que decidió hablar esas palabras del diablo y fue usada por Él. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A quién vamos a seguir? ¿O la voz del Espíritu Santo para justicia? ¿Voy a hacer bendición a otros o voy a hacer maldición a otros? ¿Cuál va a ser? ¿Voy a hacer bendición en mi casa o voy a hacer maldición en mi casa? No hay en medio, no hay neutral. O estoy trabajando para uno o estoy trabajando para el otro. O estoy trabajando para el reino de Dios o estoy trabajando para el reino de las tinieblas. ¿Sí? En automático, nacemos en el reino de las tinieblas. ¿Sí? Bueno, vamos a ver unos versículos aquí porque si no, no van a creer lo que les voy a decir. Pero... Santiago 3, ¿ok? A veces pensamos que solamente hacemos daño si hablamos mal de alguien y nos oyen. Si hablo mal de alguien, si chismeo algo de alguien y no me oyen o nunca se enteran, no les hace daño, ¿verdad? Y a veces así pensamos, ¿no? Se lo digo aquí a esta persona en secreto, o lo grito yo en mi coche, ¿no? Tal por cual, es un tal por cual. ¿Cómo me cae gordo? ¿Cómo me cae mal? ¿Sí? Y a veces pensamos que si no se entera la gente, no hay daño, ¿verdad? Algunos dicen out of sight. No hace daño si no se enteran, ¿verdad? Pero eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque empieza dañándote a ti mismo, ¿sí? Cuando tú dejas que esas palabras fluyan o esos pensamientos fluyan, ¿sí?, en tu vida, aunque nadie más lo oiga, ¿sí?, sigue siendo usado por el enemigo, ¿sí? Porque está llegando y al menos está infiltrándose en tu propio corazón. Oh, es que tal persona hizo esto, tal persona hizo... y digo unas palabras malas, ¿sí?, acerca de ellos. O hablo mal de ellos. O un chisme de ellos o algo. Aunque no se enteren, hay daño en mí y estoy siendo usado por el enemigo. Porque empieza a poner amargura dentro de mí. Y empieza a poner disensión. ¿Sabes lo que es disensión? La disensión es como cuando las cosas están, como hay pleito, hay enojo, no hay felicidad, no hay gozo, no hay paz, ¿sí? Todo lo contrario de gozo, paz, tranquilidad, felicidad, comunión, todo lo contrario, eso es disensión, ¿sí? Santiago 3 y versículo 16. Dice, porque donde hay celos y contención, ¿sí? Contención es otra palabra para eso también, para disensión. Dice, allí hay perturbación y toda obra perversa, toda obra mala. ¿Ok? Aquí viene lo bueno del mensaje, así que ahora sí, despierten otra vez. ¿Ok? Pongan atención. Todo eso fue la introducción. Aquí viene lo bueno, lo mero, mero. El mero, mero sabor ranchero. Donde hay celos y contención, donde hay argumentos, donde hay discusión, donde hay enojos, ¿okay?, donde hay pleitos. En ese lugar hay perturbación y toda
obra mala, toda obra maligna, toda tiniebla. Pero nada más es contención, nada más es disensión, nada más es enojo, unos gritos, cuantas cosas no hacen daño, no. Dice, donde hay eso, puede haber toda cosa maligna, toda cosa mala. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la que le abrimos la puerta al diablo a nuestra vida. ¿Ok? Tú le puedes abrir la puerta al diablo en tu vida de muchas maneras. Con tus acciones, con tu respuesta a las situaciones, determina a quién sometes tu vida y tu cuerpo, al diablo o a Dios. ¿Sí? Oí a alguien decir una vez que nuestra vida es la composición de la manera en la que reaccionamos a las situaciones. ¿Sí? De todo lo que viene a ti, cómo tú reaccionas a eso es lo que forma tu vida. ¿Sí? Y hemos aprendido a no reaccionar, sino que hemos aprendido a actuar, a pensar, a tomar un paso atrás y tomar una decisión guiada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no siempre lo hacemos así. Entonces, nuestras acciones, nuestras respuestas a las situaciones que vienen, ¿sí?, determinan a quién estamos sometiendo nuestra vida en ese momento. ¿Sí? Cómo yo reacciono cuando alguien se me cierra, cómo yo reacciono ante una injusticia, cómo yo reacciono ante mis hijos desobedeciéndome deliberadamente, cómo yo reacciono a mi esposa haciendo lo contrario a lo que le pedí, cómo reacciono yo a mi esposo no sacando la basura y dejando los 2 botes de basura llenos por 2 semanas. Eso no es que no me haya pasado a mí, Cómo yo actúo en estas situaciones, ¿sí?, determina a quién le estoy abriendo la puerta a mi vida. Si va a haber disensión y contención y voy a abrir la puerta a toda cosa maligna, o si la voy a cerrar, ¿sí?, y voy a fijar mis ojos en lo espiritual y a decir, no, en mi casa va a haber gozo, paz, amor. Entonces, ¿alguien está aprendiendo algo? El diablo está acechando y dice que anda como león rugiente a ver a quién puede devorar. ¿Sabes por qué dice eso la Biblia? Porque no puede devorar a todos, solamente a los que le abren la puerta. El diablo no puede venir y devorar tu casa o tu vida a menos que tú le abras la puerta, a menos que tú te sometas a él y decidas hablar sus palabras y creer sus mentiras. Pero se lo merece que le grite, que le dé una gritoniza, se lo merece porque ya ni la friega, ya ni la muela, está, wow, qué barbaridad, ya eres el peor de todos, no puede ser, después de 20 años de casados, pásale diablo por aquí. Tu lucha no es contra sangre y carne, no es contra tu esposo o tu esposa, no es contra la persona, es espiritual. Entonces viene esa situación y ¿sabes qué? Eso no es la respuesta. ¿Sí? Y si yo hago eso, le voy a abrir la puerta al diablo porque voy a permitir que la contención, la disensión entre en mi casa, ¿sí?, y traiga todo tipo de maldad. ¿Sí? Todo tipo, cualquier tipo de maldad puede venir, ¿sí?, cuando yo abro la puerta, ¿sí?, y dejo que los celos y la contención entren en mi hogar o en mi vida y decido ahora someterme al diablo. Ahora sí, ¿sabes qué, diablo? Úsame porque estoy enojadísimo. ¿Les parece chistoso? Pero a veces así lo hacemos. Les digo algo, familia, no que ya lo haya alcanzado, pero prosigo a la meta, prosigo a esto, ¿sí? Yo no soy perfecto. Ustedes saben a cuántos de ustedes yo les he gritado, ¿verdad? No, no es cierto. A ninguno. Pero ¿sabes qué? Lo chistoso es que a veces muchas veces tratamos mejor a la gente fuera de nuestra familia que a la gente de nuestra familia. Hay un señor que llegó a la iglesia
Y cuando él llegó, él trajo todo tipo de contención con él. Todo tipo de disensión. Andaba criticando a todos los hermanitos. A todos los andaba juzgando. ¿Cómo? ¿Qué haces eso? ¿Que no comes así? ¿Que comes de eso? ¿Que ves eso? ¿Que andas ahí? ¿Que? Todo. Y traía todo tipo de crítica, todo tipo de juicio, todo tipo de... Y donde él estaba, había disensión. Donde él estaba, había ofensa. Donde él estaba, había ese sentimiento, no bueno, ¿sí? Y vino al pastor y le dijo, no, ya me voy de esta iglesia porque aquí hay puros problemas, puro drama. Él dijo, ¿sabes qué? Desde que tú llegaste, trajiste todo este drama contigo y toda esta contención contigo. Aquí no había de eso hasta que tú llegaste. Porque andas juzgando a todo mundo y criticando a todo mundo y se quedó así el otro. Le dice, ¿sabes qué? Que le contó su historia. Dijo, desde que era niño, la ha pasado en reclusorios, en cárcel de niños, en el sistema del gobierno, en todo esto, ¿sí? Y dice, yo pensé que eso era normal. Dice, yo no conozco lo que es una familia tranquila y un amor tranquilo, ¿sí? Dice, yo no sé lo que es caminar en amor. Dice, porque tú me dices, tú me puedes decir, actúa sano, ¿verdad? Y sé cómo actuar sano porque yo he estado sano antes. Pero si nunca he estado en un hogar sano y nunca he vivido y experimentado verdadero amor de Dios, yo no sé cómo es el amor de Dios. Yo no sé cómo es caminar en el amor de Dios porque nunca lo he visto, nunca lo he experimentado y no sé cómo es. Entonces para mí la gritería es normal. Para algunos nacieron y crecieron en hogares donde se gritaban todo el día, todo el tiempo y para ellos es normal. Y entonces tú les dices, ten un hogar sano, no un hogar que como a Dios le agrada y para ellos lo normal es gritar. Lo normal es aventarse cosas, azotar puertas. Porque no conocen otra cosa. ¿Sí? Y esta persona se quedó en la iglesia y de hecho el pastor le enseñó, le dijo, yo te voy a enseñar cómo es el amor de Cristo, ¿sí? Y su vida cambió tremendamente. Pero mucha gente no sabe lo que es el amor de Cristo, no sabe lo que es tratar bien a una persona. Y para ellos es normal gritarse en la casa y tratar bien a los de afuera, ¿sí? Para ellos eso es normal porque es como crecieron. Pero tenemos que adaptar nuestra mentalidad a la palabra de Dios y cambiar nuestros caminos a los caminos de Dios. ¿Cómo realmente es el amor de Dios? ¿Sí? ¿Cómo realmente es el amor fraternal? Y ver esto de la manera espiritual, ¿sí? En Santiago 1 nos dice que el pecado nace de nuestras emociones negativas. Y decimos muchas cosas que no queremos, pero permitimos que estas emociones negativas fluyan a través de nosotros, incluyendo temor y otras emociones negativas. ¿Ok? Y cuando dejamos que esas cosas fluyan a través de nuestra vida, ¿sí? Estamos otra vez escogiendo ser usados por el enemigo. Les digo esto porque cuando no sabemos cómo Dios quiere nuestro hogar, entonces ¿cómo se dice? Automáticamente nos vamos a lo que sabemos o lo que conocemos como normal, ¿sí? Pero no siempre eso es lo correcto. Quiero ser cuidadoso como digo esto, ¿okay? Porque quiero asegurarme que nadie aquí se sienta condenado, sino más bien que dejes que el Espíritu Santo te hable a ti en tu vida, en tu lugar, en tu familia, como cabezas del hogar, como jóvenes, como cada quien, en donde cada quien se encuentra en su vida personal. Porque la iglesia y la religión ha hecho de esto reglas y ley y legalismo y juicio
y apuntados del dedo todo el tiempo, ¿sí? Y no quiero que hagamos eso, sino que tengamos entendimiento de la palabra de Dios, porque en la gracia hay entendimiento, para ser guiados por el Espíritu Santo, para ser conscientes espiritualmente de lo que sucede en nuestra casa y en nuestro hogar y tomar decisiones correctas. Y el Señor me habló bien fuerte acerca de esto, ¿sí? Yo creo que me estuve llorando un rato. Y cuando la palabra nos dice que del pecado, que el pecado nace de nuestras emociones negativas, ¿sí? Que las cosas malas nacen de nuestras... de lo que viene de nuestro corazón, ¿sí? De lo que hemos puesto dentro de nosotros. Y a veces son cosas que salen naturalmente, pero salen natural porque las hemos puesto ahí adentro, ¿ok? Y el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si yo permito que estas emociones negativas, cosas que conozco como normales, fluyan a través de mi vida, entonces constantemente le estoy abriendo la puerta al enemigo. Y constantemente entonces me voy a estar preguntando por qué pasan cosas malas en mi vida. No, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo oro y leo la Biblia. ¿Por qué pasan esas cosas? Es porque no he conformado mi mente y mi corazón, ¿sí? Y reescrito las mentiras que yo creía antes con la palabra de Dios. Entonces sigo abriendo la puerta a través de emociones negativas, a través de cosas negativas que están fluyendo en mi vida. Pero ¿de dónde vienen estas cosas negativas? ¿De dónde vienen estas ideas, ¿sí? De rebelión? ¿De dónde vienen estas ideas de divorcio, de fornicación, de adulterio? ¿De dónde vienen estas ideas perversas y malas? ¿Sí? Bueno, no de la palabra de Dios. Tenemos que aprender a elevar nuestra vida a un nivel nuevo, ¿ok? Bueno, muchas de estas emociones y sentimientos negativos vienen de nuestro hogar, ¿sí? Del lugar donde crecimos, del lugar donde nacimos. Y una de las cosas que el Señor me mostró es que decía, ¿por qué diferencia hay? ¿No? Antes los discípulos andaban en el poder maravilloso de Dios. Andaban caminando en cosas increíbles, ¿sí? Y nosotros creemos la misma palabra, pero ¿por qué no fluye tan fácil como debe fluir? Porque yo sé que no se trata de obras, ¿sí? Y el Señor me mostró y me dijo, bueno, la gente hoy tiene muchísimos más filtros de basura con el que lidiar de los que ellos tenían antes, ¿sí? La industria del entretenimiento es la más grande en este país que en cualquier otro país del mundo, ¿sí? Y el entretenimiento, desgraciadamente, la mayoría del entretenimiento es violencia, asesinatos, tortura, fornicación, adulterio, perversiones, drogadicción, homosexualismo, ¿sí? Ese es nuestro entretenimiento. La mayoría es eso. Y después nos preguntamos, ¿de dónde carambas mis hijos aprendieron eso, o eso, o eso, o eso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque poco a poco con los años hemos plantado semillas en sus corazones de estos sentimientos y emociones negativas que en un punto empiezan a abrir la puerta al diablo y empiezan a abrir. Mira, tú no puedes ser tentado por algo que no conoces. Tú no puedes ser tentado por algo de lo que eres ignorante, ¿sí? Si yo desde bebé nazco y crezco y jamás entiendo el concepto de lo que es el adulterio, jamás va a ser una tentación para mí. Si yo jamás... Mira, la maldad entró cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando conocieron el mal, fueron expuestos a algo que antes no era un problema para ellos, ¿sí? Entonces,
Mire, mis hijas ven esas películas de Barbies, ¿no? Y bueno, se ven bien, ¿no? Tienen buen mensaje al final, ok. Pero hoy estaba pensando, y he visto esas películas, desgraciadamente, con ellas, ¿sí? Y cuando el Señor me dijo esto, me dijo, tú no puedes ser tentado por algo que no conoces, ¿sí? Eso quiere decir que toda la tentación que tengo son cosas a las que he sido expuesto. Son cosas a las que he presenciado o que he visto o que he escuchado, ¿sí? Entonces me puse a pensar y, ok, sí tienen buen mensaje, al final acaban bien, pero las estoy exponiendo al drama que sucede en la película. Y en esa película hay envidias, hay celos, hay rebeldía, y al final todo acaba bien, pero fueron expuestas a cosas que ahora ya tienen un concepto de lo que es ser rebelde. Ahora ya tienen un concepto de lo que es desobedecer. Ahora tienen un concepto, cosas que antes no existían en su mente, ahora ya existen. ¿Sí? ¿Cuántas películas de asesinatos hay, verdad? ¿Cuántas películas de robar bancos hay? Y yo te apuesto que hay gente, sí, es más, hay historias de gente que ha robado bancos después de ver películas de cómo roban bancos. Cosas que antes no pasaban por aquí porque tú abriste la puerta de algo negativo que no era de Dios, ¿sí? Algo que no era la voluntad de Dios. Abriste la puerta, ahora es una tentación. Oh, mira aquel en esa película cómo lo hizo. Engañó a su esposa con 5 y jamás se dio cuenta de ella. Tic, tac, tic, tac, tic. En un mal día, ¿sí? Le va a pensar, como en esa película. Porque ahora algo que nunca antes era tentación, ahora ya es tentación. ¿Por qué? Porque fuiste expuesto a algo que no debías haber sido expuesto. ¿Sí? Estos discípulos no tenían nada de eso. ¿Sí? No tenían que batallar con todas esas tentaciones, con todos esos pensamientos, con todas esas imaginaciones, con todas esas cosas que ahora nosotros batallamos porque pasamos tanto tiempo poniendo todas esas entretenimiento dentro de nosotros. Dios te quiere sano. Sí, ok, gloria a Dios, Dios me quiere sano. Pero ahora, ¿sabes qué? Batallas con temor, batallas con falta de fe. ¿Por qué? Porque tienes muchos más filtros que antes no existían, que antes no habían. Muchas más cosas negativas, mucho más temor. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? El osteoporosis, ¿no? Osteoporosis. La osteoporosis. ¿Y qué pasa? Empiezas a escuchar noticias malas y empiezas a leer reportes malos de enfermedades que jamás habías escuchado. ¿Y qué pasa? Ahora abriste la puerta, ¿sí?, a tener temor de algo que ni siquiera sabías que existía. Oh, siento mi rodilla medio mal, ha de ser osteoporosis. Oh, mi pierna, tal vez es osteoporosis. ¿Sí me entiendes? Los medios de comunicación pueden ser buenos, pero son más malos que buenos. ¿Sí? Te informan y te infunden temor, falta de fe, terror, de cosas que jamás sabías que siquiera existían. Estoy diciendo que estemos cerrados con la cabeza en la arena, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que seamos conscientes de las cosas espirituales, ¿sí?, pero que mantengamos nuestro corazón limpio, que mantengamos nuestro hogar limpio, que seamos realmente alguien que protege las cosas que suceden en nuestro hogar. A veces no pensamos, ¿no?, y decimos, bueno, esta película es una película, ¿no?, o es pornografía, nadie se va a enterar, no le va a dañar a nadie, no va a ser ningún problema. Espiritualmente estás abriendo la puerta al diablo diciendo, pásale por aquí, diablo. ¿Sí? Porque de ahí salen ahora imaginaciones que jamás debían haber estado ahí en el principio. ¿Sí? Por eso Dios creó el sexo para el matrimonio nada más. Porque si nunca lo has tenido con nadie más, va a ser el mejor que jamás en tu vida vayas a tener. La verdad.
¿Sí? No, es que hay que probar. Ahora en día se prueba con muchos. Si unos 6 meses se vive juntos y entonces ya después ves si va a funcionar o no, si va a estar bueno o si no, mejor seguimos con otro candidato. Es la verdad. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Una vida de disatisfacción completa. ¿Sí? Porque hemos abierto la puerta a estas emociones negativas, ¿sí? Emociones del diablo que ahora quieren fluir a través de nuestra vida. ¿Están ahí? La iglesia ha hecho reglas de esto. Películas con la R del diablo, ¿verdad? Películas con la PG-13, hoy en día, no, y no las veas, y no hagas esto, y hacen reglas, sin entendimiento. ¿Qué hace eso? Te hace querer verlas más, ¿sí? Entonces, Dios nos está dando entendimiento como familia, a cada quien personalmente, de decir, toma acción en tu vida, ¿sí? Levanta el estandarte de tu vida personal. Papás, esposos, somos los que guardamos las puertas, las compuertas espirituales de nuestro hogar. Y lo que estamos dejando entrar a través de nuestra vida, aunque alguien lo vea o nadie lo vea, o lo digamos o hablemos en el coche o nadie nos escuche. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad. ¿Entienden eso? Ahora estamos conscientes de eso. Jóvenes, no se expongan a cada estupidez que sale allá afuera. No tienes que verla. ¿Sabes qué? Mi esposa y yo tomamos una decisión personal, que jamás le diría a alguien tienes que hacerlo porque yo lo he hecho así. No. Una decisión personal en nuestra vida, que desde el día que nos casamos no íbamos a tener cable, televisión. ¿Sí? Tenemos televisión, pero escogemos las películas que rentamos, ¿no? Pero jamás en nuestro matrimonio, desde que nos casamos, hemos tenido antena o cable o así canales, ¿no? Porque simplemente dijimos, estamos de acuerdo, sí, es pura basura lo que hay afuera, no tenemos necesidad. Ahora, no ha habido un solo día, te estoy diciendo honestamente, no ha habido un solo día en nuestro matrimonio entero que hayamos dicho, me arrepiento porque nos hemos perdido de tanto estos años por no haber tenido cable. Nos hemos perdido de muchas cosas. Es un arrepentimiento que tengo dentro de mí. Nos hemos perdido tantas series de televisión, tantas novelas, tantos noticieros, tantos canales de cocina. Perdóname, amor. Nunca ha cruzado eso por nuestra mente. El tomar la buena decisión, jamás te vas a arrepentir. Pero cuando tomas una que sabes que o ves una película, ¿cuántos alguna vez han visto una película que cuando acabaste de verla, al menos dentro de ti dijiste, ay, ojalá y no la hubiera visto? Jóvenes. Ok. Pero yo te garantizo que jamás, cuando tú levantas el estandarte, cuando tú levantas los límites y dices, ok, voy a ver qué hay ahí adentro de esa película antes de ir a verla, ¿no? Hay unas páginas de internet donde puedes hacer eso, ¿no? Y dices, no, hay una parte ahí, no. La desecho. Pero todos la están viendo, está buenísima, es la última película, quién sabe qué, ok, pero voy a decidir no verla. Yo te garantizo, ¿sí? Yo te prometo esto, que jamás, ¿sí? 1 año después, 2 años después, 10 años después, jamás vas a decir, hijo, ojalá hubiera visto esa película. Ojalá, mi vida no es lo mismo sin haberla visto. No soy el mismo, hubiera cambiado mi vida, jamás. Nunca va a suceder eso, nunca. ¿Sí? Pero de la otra manera, ¿sabes qué? Yo puedo decir que yo he visto muchas películas que ojalá no hubiera visto. ¿Sabes qué? Fui a fiestas que ojalá nunca hubiera ido. ¿Sí? ¿Y cuántos tenemos cosas así? ¿Queremos seguir amontonándolas? Nope. No vale la pena. ¿Sí? Es chistoso con eso. Porque platicábamos hoy y decíamos, sí, es que
Nunca vas a ver una decisión buena y haber dicho, oh, ojalá hubiera tomado la decisión mala. Ojalá hubiera ido más fiestas. Ojalá me hubiera emborrachado más. Nadie dice eso, jamás. Nadie dice eso. Ojalá nadie, ¿verdad? Pero de las malas decisiones son las que decimos, ojalá y nunca hubiera hecho, ojalá. ¿Sabes por qué? Porque son cosas que estamos poniendo en nuestro corazón, ¿sí? Y que después pasamos como normal en nuestro hogar. Pasamos como normal en nuestro matrimonio. Pero no es normal. Y tenemos que renovar todo a la palabra de Dios. Renovar todo al amor de Dios, ¿sí? Si no veo otra película en mi vida, yo creo que voy a estar bien, ¿sí? Yo creo que voy a sobrevivir. ¿Te estoy diciendo que no vayas al cine? No. ¿Te estoy diciendo que no rentes películas? No. Te estoy diciendo que veas cómo el diablo está acechando espiritualmente a tu familia, a tu matrimonio, a tu vida personal, para tratar de meter cualquier tipo de porquería, imaginación, tentación, que antes no era tentación, ideas, perversiones en tu vida, porque es espiritual la batalla, ¿sí? Y quiere entretenerte tanto, ¿sabes qué? Puedes ver caricaturas sanas 24 horas al día. Ok. ¿Sabes qué? El diablo ganó otra vez, porque te robó todo ese tiempo. Todo ese tiempo. Todo ese tiempo que podías haber pasado en comunión con el Señor. ¡Ay, qué aburrido! Si es aburrido para ti, entonces tienes que venir los miércoles y aprender lo que realmente es la oración. Que por cierto, los miércoles llevamos 3 semanas de... Hemos matado unas vacas sagradas acerca de la oración que necesitas comprar los CDs y unirte a nosotros los miércoles a las 6:45. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Cuántos están ahí los miércoles? Wow, ¿verdad? Entonces, cuando aprendes a tener una relación, una comunión real con Dios, no necesitas nada más, ¿sí?